junio, o dentro de los datos más relevantes de junio, fue el aumento del Producto Bruto Interno, 5,8% interanual. Esto es muy importante. Primero por el mito que hay sobre la recesión y que la economía no crece. No, señores, la economía crece, pero además es muy relevante porque cuando hay crecimiento es porque del otro lado, bueno, en este caso se explica por el aumento del consumo y el aumento de la inversión, pero siempre que hay crecimiento, esto siempre termina traduciéndose en mayores salarios, en mayor empleo y, como digo siempre, en mayor futuro. Bueno, como les decía, el consumo fue una de las variables que impactó en la medición del Producto Bruto Interno. El consumo privado creció 11,6% interanual y un 2,9% en términos trimestrales. Lo cierto es que este crecimiento del consumo privado en menos de 2 años de gestión, 1 año y medio de gestión, un poco más de 1 año y medio de gestión del presidente Milei, alcanzó picos similares a los que tuvo el consumo en el gobierno, tanto de Macri, de Alberto o de la condenada Cristina Fernández. También se registró un aumento en la inversión, como les decía, en la inversión 31,8% en la formación bruta de capital fijo respecto al mismo trimestre del año anterior. Así que todas buenas noticias. Los salarios también registraron una suba en su poder adquisitivo. En términos reales creció más de un 14% en el 2024, siempre midiendo los salarios privados registrados. Por supuesto que el último dato que tenemos es del mes de abril. En el mes de abril los salarios crecieron un 3,4% versus un 2,8% que se registró ese mismo mes en términos de inflación. No es ni más ni menos, señores, que el resultado de haber ordenado la economía y el desastre que nos dejaron, y que no hay que olvidarse el desastre que nos dejaron los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno de Alberto Fernández, que tanto daño le ha hecho a la Argentina. Se fueron con un país despedazado por ellos mismos, ¿no? Siempre el kirchnerismo se encargó de echarle la culpa al anterior. Lo cierto es que si hay alguien que destruyó la Argentina fue, señores, el kirchnerismo o el kirchnerato. Bueno, nuevamente superávit primario y superávit financiero. Siempre decimos lo mismo. Lo importante para nosotros es el superávit financiero. Es la línea que da superávit, o sea que da mayores ingresos que gastos, pero además con ese sobrante de ingresos sobre gastos se pueden pagar los intereses de la deuda. Así que grandes noticias. También conocimos la inflación del mes de mayo, que fue la que se conoció en junio, 1,5%, la más baja desde mayo de 2020. Y además la canasta básica alimentaria, que es la que divide la indigencia de la pobreza, registró una variación negativa, o sea, bajó su valor un 0,4%, y la canasta básica total, que es la que divide la pobreza, el pobre del no pobre, esa canasta tuvo una suba de apenas un 0,1%. Bueno, también la inflación mayorista en mayo fue negativa, hubo deflación, 0,3% negativo, siempre con respecto al mes anterior, y la variación interanual de la inflación mayorista alcanzó el 22,4%, la menor desde diciembre 2017. Bueno, ahora les enumero algunas noticias también en el plano económico. El indicador sintético de la actividad de la construcción tuvo una suba del 25,9%. El índice de producción industrial manufacturero se incrementó un 8,5% en abril respecto a abril 2024 en el interanual. El sector minero registró el mejor desempeño exportador desde el 2012. La balanza comercial energética tuvo 345 millones de dólares positivos, digamos, en términos de la balanza energética, y alcanzó los 3.015 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. Les recuerdo que venimos de 20 años de desastre energético en la República Argentina. Bueno, las escrituras de las propiedades aumentaron un 94% en relación a enero de 2024. Los patentamientos crecieron un 83% en marzo de este año respecto a marzo del año anterior. Los datos, por supuesto, no son de junio, pero siempre comentamos los últimos datos publicados. Y la venta de electrodomésticos creció un 51% en el primer cuatrimestre del año con respecto al primer cuatrimestre del año anterior. Además, se van a invertir 2.700 millones de dólares en un nuevo proyecto de litio en Salta, que va a permitir un desarrollo espectacular de las exportaciones de litio.
Vaca Muerta registró en mayo la mayor producción de su historia con 448.000 barriles de petróleo por día, un 22,5% más que en mayo de 2024. Increíble que estemos hablando de el aumento de no solo de inversiones en la zona de Vaca Muerta, sino de todo lo que Vaca Muerta está dando después del desastre que se ha hecho, ahuyentando inversores y ahuyentando las exportaciones en la República Argentina, por supuesto de la mano del kirchnerismo. Bueno, ¿qué más? De lo relevante, se eliminó la normativa que establecía un precio mínimo de faena para los bovinos, se va a implementar un proceso de revalidación de inscripción para que efectivamente sean los clubes de barrio y de pueblo los que accedan a la tarifa subsidiada de luz y gas y no club de élite. Acá había, por supuesto, hecha la ley, hecha la trampa, había un montón de clubes de primera línea, donde muchos incluso cobraron una cuota social de 150.000 pesos por mes, o sea, no eran clubes que necesitaban ser subsidiados y donde los argentinos aportábamos millones y millones de pesos a las tarifas que tenían subsidiadas de luz y de gas. Esto no es justo para nadie ni necesario, así que se ha terminado con esto también. Por eso es que se pide que se reempadronen todos los clubes de barrio a quienes a ninguno les va a faltar el subsidio para poder seguir accediendo, por supuesto, a los servicios. Entendemos lo importante que son los clubes de barrio para la sociedad. Además, bueno, se va a agilizar las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado con un único trámite electrónico llamado IVA simple. Voy a lo más relevante. Muchas de las cosas yo las he anunciado en conferencia. El Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto de ley del principio de inocencia fiscal, esta ley que blindará a los ahorristas ante futuras administraciones que pretenden volver al régimen persecutorio del pasado. Por supuesto que la mejor forma de evitar que el que venga nos robe nuestro patrimonio es votando bien, pero de todas maneras, si eso así no ocurriese y en el futuro nos toca ser gobernados por alguien que quiere quedarse con nuestra propiedad privada, queremos que esta ley sea aprobada en el Congreso. Así que para nosotros la ley de principio de inocencia fiscal es fundamental para que nadie más sea perseguido en la República Argentina. Me paso al Ministerio de Seguridad, salimos de Economía, se creó el Departamento Federal de Investigaciones dentro de la Policía Federal para que básicamente se siga profundizando este proceso donde la policía deje de patrullar y se dedique a las investigaciones para desarticular organizaciones criminales siempre vinculadas al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado. En el primer trimestre del año los homicidios bajaron un 9,6% a nivel nacional, alcanzando un récord histórico. En Rosario cayeron un 65%, esperen que me hago mate, un 65% gracias al Plan Bandera, y se detuvo a una persona que había amenazado al presidente de la Nación por redes sociales. Además, dentro de seguridad, la Policía Federal detuvo al terrorista John Esguala. Este sigue dando vuelta, John Esguala, es impresionante. Pero desde hace 10 años el tipo da vuelta. Bueno, otra vez lo detuvo la Policía Federal. El arresto del líder de la resistencia ancestral mapuche, el nombre está bueno que tiene, se produjo tras incentivar incendios en la Patagonia. No, porque para crear nombres son sensacionales. Bueno, Argentina subió 5 puestos en el índice de paz global y es el país más pacífico de toda Sudamérica. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además encabezó la quema de casi media tonelada de cocaína valuada en 20 millones de dólares. Fue incautada en Santa Fe por la Prefectura Naval en el mayor operativo fluvial contra el narcotráfico en la historia de la región. Me voy de seguridad, paso a defensa. El ministro de Defensa, el doctor y amigo Luis Petri, encabezó esta semana una visita oficial a Dinamarca en el marco del proceso de incorporación del sistema de armas F-16, con el que la Fuerza Aérea Argentina recuperará la capacidad supersónica. Durante su estadía firmó un memorándum de entendimiento con Superdanés, supervisó las tareas de modernización de los cazas y suscribió un acuerdo clave con la empresa Terma para su adaptación operativa en la República Argentina. En París, el ministro Petri se reunió con su par francés para seguir fortaleciendo la cooperación en defensa entre Argentina y Francia y avanzar en el ingreso del país a la Organización del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN. Me voy de defensa, me paso a salud. El Ministerio de Salud estableció un nuevo esquema para el acceso a las residencias médicas. Ahora los profesionales que eligieron formarse en las universidades del sistema educativo argentino tendrán prioridad sobre aquellos que se formaron en institutos foráneos. De esta manera se termina con un esquema hecho a medida de los médicos extranjeros y en detrimento de los profesionales argentinos. A ver, esto también se dio por cómo se evalúan a los profesionales en el país.
con un nivel de exigencia muchísimo mayor que el que se los evalúa en el exterior. Entonces esta era una forma de compensar y que efectivamente los argentinos estén en una real igualdad de condición y que tengan la prioridad que nunca jamás tuvieron y nunca nadie les dio. En un trabajo conjunto con el Ministerio de Desregulación, la ANMAT ya no intervendrá en la importación de productos cosméticos, higiénicos y demás de uso personal. Tampoco intervendrá en la importación de productos médicos de bajo riesgo para su uso comercial, como termómetros, jeringas estériles, agujas, tensiómetros, vendajes y gasas, entre otros. Y además se eliminaron los aranceles para habilitaciones y matrículas. Me voy de salud, paso a capital humano. El Ministerio de Capital Humano, al mando de la querida amiga Sandra Petovelo, junto a ANSES, promovieron una demanda para recuperar los saberes percibidos indebidamente por Amado Boudou. ¿Se acuerdan de Amado Boudou? Nuestro ex, que fue vicepresidente, ministro de Economía, pasó por todos lados. Expresidente, ex vicepresidente, ex vice. ¿No fue ministro de Economía? Fue ministro de Economía. Sí, fue ministro de Economía. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, durante la vigencia de la asignación de privilegio vitalicia que fue revocada por ser responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, causa por la que ya está juzgado, a partir de esta acción, Boudou debería devolver más de 200 millones de pesos. Según una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la pobreza se ubicó en el 31,7% en el primer trimestre de 2025. Gran noticia. Recordemos desde dónde partimos. Desde dónde partimos y hacia dónde íbamos, no solo desde dónde partimos. Y miren ahora dónde estamos. La estimación representa una baja de 23,1 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2024, cuando se registró una pobreza del 54,8% heredada de Alberto y su runfla de personajes que lo acompañaban. Me voy de Sandra Petovelo de Capital Humano, me voy a Justicia. Marianito Cuño Libarona. El Gobierno Nacional creó el procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud, denominado Promesa, frente a la creciente judicialización de conflictos entre usuarios y entidades sanitarias. Se trata de una instancia optativa que permite a los ciudadanos resolver con mediadores especializados esta clase de conflictos de manera ágil, con plazos más cortos y con menor costo. Además, el registro de la propiedad inmueble y el registro automotor registraron un crecimiento de 354% en los créditos hipotecarios y del 61% en la compra de vehículos 0 kilómetros respectivamente, ni más ni menos que lo que pasa cuando la economía está ordenada. Gracias a la ley de juicio por ausencia impulsada por el propio Ministerio de Justicia, los responsables de atentado a la AMIA, prófugos desde hace décadas, serán finalmente juzgados y condenados, estén donde estén. Esta herramienta evita que crímenes de extrema gravedad queden impunes por la decisión de sus autores de mantenerse fuera del alcance judicial. En línea con el proceso de despolitización del área de derechos humanos, se dispuso la desvinculación de 180 empleados militantes más, medida que se suma a la transformación de la ex Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría y a la eliminación de más del 40% de los cargos públicos, que implica un ahorro de cerca de $3.800.000 anuales. Me voy de Justicia, paso a Cancillería o a la política internacional. El presidente Milei mantuvo un encuentro privado con el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, con el objetivo de dar un nuevo impulso y proyección estratégica a las relaciones bilaterales. Además, el presidente Milei visitó al Papa León XIV en el Vaticano en el marco de las actividades oficiales por Europa. Durante su gira también el presidente visitó España, donde se reunió con el presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y dio un discurso en el Madrid Economic Forum. También se reunió con su par francés, Emmanuel Macron, en Niza, viajó al Estado de Israel, donde visitó el Muro de los Lamentos y se reunió con el presidente y el primer ministro de allí de Israel. En la legislatura israelí, el presidente dio unas palabras y posteriormente recibió el premio Nobel judío. Por otro lado, Argentina condenó el ataque de la República Islámica de Irán a Israel. El régimen teocrático iraní financia terroristas y quiere eliminar a la única democracia libre de Medio Oriente. Recordemos que la justicia determinó que funcionarios iraníes fueron responsables de los atentados de la AMIA en la Embajada de Israel en Argentina, donde hubo 114 muertos en total. Por otro lado, por unanimidad y por aclamación, la Organización de los Estados Americanos adoptó una nueva declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, reafirmando el respaldo regional llamado reanudar
al llamado a reanudar negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido. Agradecemos el apoyo unánime que hemos recibido de toda América. Las Malvinas, señores, nunca está de más decirlo, fueron y serán siempre argentinas. Me voy de Cancillería o de Política Internacional, paso a Desregulación y Transformación del Estado. Se eliminará la jornada no laborable correspondiente al Día del Empleado Público. Esto significará un ahorro de 11.000 millones de pesos aproximadamente solo a nivel nacional. El Estado no es un lugar... Esto generó un debate sobre si todos los gremios tenían un día o no. Primero que existe el 1 de mayo, que es un día para todos los trabajadores, para que puedan tener su día de festejo, de descanso, y que ahí es donde se pone en valor lo que aporta el trabajador. Pero más allá de eso, después todos los convenios colectivos tienen su día y muchas veces esos días son no laborables o hay que abonar la jornada doble, pero eso surge de un acuerdo entre partes, entre el sector privado y los empresarios del sector privado y los sindicatos. Así que nada tiene que ver una cosa con la otra y nada tiene que ver con que se obligue a todos los contribuyentes a pagar un día de trabajo adicional cuando no corresponde y cuando efectivamente atañe a las arcas públicas. Bien, como siempre decimos, trabajar en el Estado es un servicio para atender al ciudadano y para llenar el camino de la libertad a los argentinos, no para entorpecerlo. La Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado es cosa del pasado. Me voy de desregulación a jefatura de gabinete. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, expuso nuevamente su informe de gestión frente al Congreso. Lamentablemente vimos el papelón de una diputada kirchnerista que representa Tierra del Fuego, quien se dirigió a Francos con insultos y descalificaciones. Nada nuevo bajo el sol, nada que nos sorprenda, por supuesto, lo que no quita que, más allá de que uno esté acostumbrado a los papelones de los legisladores kirchneristas, la verdad es que causa mucha pena que en un ámbito tan institucional como el Congreso sigan ocurriendo este tipo de episodios lamentables. Francos es el puente entre la visión política y la acción concreta de este gobierno. Su trabajo es el de articular con inteligencia todos los engranajes para impulsar la agenda de esta presidencia, labor por la que estamos sumamente agradecidos, y en lo personal, además, lo he dicho también en una de las conferencias de prensa, me siento una profunda admiración por él. Bueno, hasta aquí todo, señores. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo clip, que va a ser el de julio, los primeros días de agosto. Chao.